Los mariditos, autor José Tomás de Cuéllar. Introducción. Indispensable para el conocimiento de la casta de los mariditos. La temperatura media del aire en el Valle de México es de 18 grados 29 centígrados. Las heladas, respetuosamente, no llegan a impedir el desarrollo perenne de la vegetación que provee al mercado de toda clase de leguminosas los 365 días del año. Hay elotes desde marzo hasta diciembre, melones en enero, fresas todo el año y semillas tempraneras que desde el semillero hasta el almuerzo no hacen más que una evolución de 20 días, como la de los rabanitos. Las calabazas que se sirven tiernas en marzo toman proporciones colosales en noviembre para el chacualole de los muertos. Se dan también en este valle, merced a la temperatura, profesoras de instrucción primaria y sabios de todas dimensiones, críticos tempraneros, periodistas con chichonera, mamás de 15 abriles, abuelitas de 30 y sobre todo mariditos. Los derechos del registro civil son cómodos, apropiados a las circunstancias y a la temperatura. Hay además gró blanco de a peso y una barata permanente de azares de badana en el portal de mercaderes. El peso medio de la raza humana en el Distrito Federal fluctúa en los varones entre 75 y 150 libras peso bruto. Las novias, teniendo 12 años cumplidos y tacones de palo, están expuestas a los mariditos y no se pesan. El maridito es un ser precoz que le juega una mala pasada al tiempo, a la naturaleza y a la aritmética. Quiere decir que en un avío hace 3 mandados. Le juega una mala pasada al tiempo, porque llega a ser viejo sin haber sido nunca joven. A la naturaleza, porque es una semilla embrionaria que se empeña en sembrarse para reproducirse, sin esperar a que madure la pulpa de la fruta que la contiene. Y a la aritmética, porque aprende logaritmos y se olvida de sumar y restar. Los mariditos son la compañía limitada que ha contratado un ferrocarril desde el registro civil hasta la tierra de Lilliput como paradero de las generaciones que vienen. El maridito prefiere a la carrera militar la de la música y le seduce más un violín que un Remington. La baba que deja, como la oruga, marca invariablemente sus etapas en su pequeño viaje de circunvalación en este orden: la escuela, la cantina, la novia, los títeres, la capilla del arzobispado, el Montepío y el panteón. El maridito se sustrae furtivamente del censo de los hombres útiles para aumentar, por medio del amor, el guarismo de los seres desgraciados. Cupido, antes de herir con sus flechas a los hombres, se ensayaba dirigiendo sus tiros a los animales de los bosques. Desde entonces hirió a los mariditos, quiere decir mucho antes de que Cupido conociera a Psiquis. De manera que un niño de estos días, apenas sale del sarampión o de la tos ferina, siente la flecha susodicha y se inmola, como las mariposillas en la llama de una bujía, haciéndose maridito. Crece en medio de una juventud gastada, entra en una sociedad retraída, recelosa e indiferente. Y como les teme a las mujeres, se enamora de la primera que le estrecha la mano. La organización de nuestra sociedad actual produce necesariamente el pollo y el maridito, como la humedad produce el hongo y la trufa. Los espartanos comían en mesas públicas para no caer en los goces domésticos que hubieran podido amortiguar su abnegación por el Estado. Los mariditos se encierran en su hogar doméstico antes de conocer las leyes, la política, la patria y la independencia personal. El espíritu de las leyes de Licurgo era todo por el Estado y para el Estado. Las leyes climatológicas y sociales de la capital de esta república parecen decir al oído de los pollos:
todo por el amor y para el amor. El amor precisamente y sus escándalos fue el que hizo exclamar a nuestros antepasados, entre santa y santo pared de calicanto, y comenzaron a levantar paredes entre santas y santos. Y como a pesar de las paredes y las rejas de fierro, y no obstante quiere decir que después de hechas las paredes de calicanto, fue cuando el refrán adquirió toda la consistencia de evangelio chiquito y se instituyó el noviazgo de balcón, la prohibición de aprender a escribir y el retraimiento exagerado y malicioso entre uno y otro sexo. Esa pared de calicanto, no obstante su inutilidad, existe en nuestros días. Existe en el salón mexicano caracterizado por la separación de las señoras y los caballeros. Existe en la sequedad forzada e innecesaria con que le saluda a usted en la calle una señora que le tiene miedo al público, y existe, en fin, en el criterio social. Esto, y por causa determinante, un tacón de palo, un contorno del dorso, un efluvio de opopanax o una danza habanera hacen al maridito. Himeneo llega desde antaño, según el ritual, encendiendo su antorcha, solo cuando la víctima de Cupido está pasada de parte a parte. Pero el maridito no necesita tanto. Se da por muerto al primer aleteo del rapaz y corre a la vicaría sin cuidarse del maíz. En México le faltan al pollo dos elementos indispensables en la formación del hombre: la escuela social y la educación varonil. Le falta en relación con los hombres el club, los ejercicios atléticos y los entretenimientos varoniles. Y en relación con el bello sexo, el contacto sincero y cordial a que se llega en todas partes por el refinamiento de las costumbres. Por eso el pollo no sabe resistir el atractivo engañoso de la mujer. No ha analizado ni definido el encanto para él irresistible del bello sexo, y cae inerme en el primer garlito preparado por la coquetería o por la imaginación. A los primeros síntomas fisiológicos el pollo se aísla, se concentra, se encapricha y se hace maridito. El espíritu filosófico de la educación moderna tiende a preparar al hombre para la lucha por la vida, rodeándole de los elementos indispensables para ser actor en la escena social, preparado siempre para abrirse paso a través de las acechanzas, de las dificultades y de los infinitos escollos con que ha de tropezar en su camino. Este espíritu filosófico destruye como una ráfaga de luz las negras sombras, los temidos fantasmas que el ignorante llama hado, destino, fatalidad, desgracia, y educa al hombre para la vida real, para que pueda acomodarse a la manera de ser de la sociedad en que vive. Cuando se entra al mundo luchando con estas armas, se tiene el mayor número posible de probabilidades de llegar a buen puerto, sin haber sacrificado el bienestar, la felicidad y el porvenir a un incidente, a un error o a un capricho. Pero el maridito, pobre maridito, apenas comienza a vivir. Apenas entra en la vida descuidado e inerme, ignorándolo todo y no imaginándose siquiera cuán difícil va a ser abrirse paso, cuán penosa va a ser la lucha que tiene que emprender, cuando el travieso amor le atrapa entre sus redes. Como presa fácil se apodera de sus sentidos, de su imaginación y de sus facultades afectivas. Se quita la venda y se la ciñe a su víctima y la inmola, como se inmolaban a Venus las palomas y los gorriones, para mantener el culto del amor, alma del mundo. Ya seguiremos a estas víctimas en su carácter de mariditos, a través de las infinitas vicitudes y amarguras a que inocentemente se condenaron al entrar a la vida. Este es el espíritu del presente libro, del que sería el galardón más preciado: desbaratar algunos matrimonios,
concertados sin la juiciosa y necesaria intervención del sentido común. Capítulo 1. Las buenas de las mamás. En la mayor parte de las casas que prestan alguna comodidad y tienen alguna amplitud, hay una pieza que se llama la asistencia. Generalmente está hacia un lado de la entrada y se comunica por una parte con las recámaras y por la otra con el comedor. Los muebles que la decoran son por lo regular los remozados, los de segunda clase y de la moda pasada. Suele haber un piano viejo, relegado por la adquisición de uno mejor para la sala. En la asistencia se recibe a los parientes y a las personas de confianza. Se ajustan los criados, se reciben y se dan recados. Se sientan las personas que esperan al amo o a la señora. Y hasta sirve de taller a la costurera. La asistencia es el cuartel general de ciertas señoras mayores, visitas de la casa, pero que casi nunca entran a la sala. En la asistencia de la sala a que nos vamos a referir es donde soltaba la lengua la señora López. Le parecía que allí estaba de confianza, porque a la señora López no le gustaban etiquetas ni cumplimientos. Era muy llana y muy francota, según ella misma decía. A eso de las 10, una mañana, entró la recamarera al tocador de la señora. ¿Qué se ofrece? Buscan a usted. ¿Quién? La señora López. Ave María Purísima, murmuró entre dientes la señora y luego agregó: que pase. Ya está en la asistencia, dile que allá voy. La señora no apresuró su tocador, lo cual quería decir que sabía con quién tenía que habérselas. La señora López, o Lugardita, como le decían en la casa, era un individuo que pertenecía al bello sexo, porque a alguno había de pertenecer. Era una señora con ese color magro indefinible, formado parte por los años, parte por derrames biliosos y parte por la raza. Era lo que se llama una trigueña al óleo. En cuanto a facciones, tenía las de todo el mundo. A todas las gentes con quienes se ponía en contacto les parecía que ya la habían visto antes. Aunque la curva es la línea de la belleza, pero eso es según quien lo maneje, porque doña Lugardita estaba exactamente hecha a curvas, pero no eran precisamente las de la belleza, sino las de doña Lugardita. Curvas salientes que no servían para realzar las entrantes, sino para servir de base a otras y otras, hasta formar un cielo aborregado. Así eran las curvas de doña Lugardita. A la curva de la barba sucedía la curva de la papada, y a esta la curva del cuello, y luego la curva de, en fin, era una señora aborregada. Esto la ponía en relación con su ropa, que a fuerza de uso se amoldaba a las curvas, como las personas se amoldan a las circunstancias. Su ropa no hubiera podido vestir a nadie, más que a doña Lugardita. Cuando un pliegue encontraba su curva, adquiría cierta imperturbabilidad escultórica. El mismo pliegue se hacía al día siguiente y se seguía haciendo siempre. No hacía ruido al andar. Ostentar tacones hubiera sido salirse de carácter. Doña Lugardita para andar se deslizaba, para sentarse se embarraba en la silla, y de todos modos estaba bien, quiere decir, cómoda, a plomo, instalada y como sin que la corriera prisa. Vestía de negro desde que murió su segundo marido, época en que abandonó definitivamente los colores, y ha hecho bien, porque si hoy la señora López se pusiera un vestido amarillo, nadie la reconocería. Sin impacientarse esperó a que saliera Conchita, la señora de la casa. Aquí me tiene usted, dijo cuando la vio entrar. Ya vengo a darle guerra, pero ¿qué quiere usted? Aquel muchacho me tiene la vida quitada.
Hasta me parece que se está adelgazando. Bien es cierto que él nunca ha llegado a embarnecer a pesar del tifo. Que luego ya ve usted que cuando les da el tifo a los muchachos, enseguida engordan. Pero mi pobre Pepe, siempre tan delgadito como usted lo conoce. Y luego, estos amores. Vamos que el muchacho está lo que se llama perdidamente enamorado de la tal Lucecita. Eso sí, la muchacha todo se lo merece. Porque si la viera usted qué juiciosita y qué mujer de su casa y qué, como no se eche a perder con el matrimonio, porque suele suceder. Yo he visto mucho y unas son las mujeres cuando novias y otras cuando casadas. Pues como iba diciendo, mi Pepe está, figúreselo usted, en un brete. Él, el pobre, que quisiera tener los tesoros de Montecristo para su boda. Y ahí le tiene usted sin destino, el pobre. Es cosa que sale desde la mañana y ya ve a este sujeto y ya ve al otro. ¿Y qué más? Ya se resigna a colocarse, aunque sea fuera de México. En fin, de cualquier cosa, en alguna hacienda, de escribir a la mano, de dependiente, de... Vamos, con que el otro día me dijo, mamá, pues aunque sea de boletero en los tranvías, ¿lo creerá usted? Pobrecito de mi hijo, lo que quiere es trabajar, tener dónde ganar un peso. Y yo, al verlo tan afligido, le dije, no tengas cuidado, que mañana voy a ver a Conchita, que tan formalmente me ha ofrecido hablarle al licenciado. Y ya sabes que el licenciado es incapaz de negarle nada a su mujer. Como que hay pocos matrimonios como el de usted, mi alma. No había tenido tiempo Conchita de contestar, cuando llamaron suavemente a la vidriera y se dibujó contra la luz del corredor la silueta de una señora. Adentro, dijo Conchita, y la vidriera se abrió. Era otra visita de confianza, porque Conchita sin pararse se limitó a tender la mano a la recién venida. La señora López continuó señalando a doña Lugardita. Marianita Quijada, agregó presentando a su amiga. Las dos visitas medio se abrazaron y medio se cambiaron sus señas. Marianita Quijada llevaba un vestido de lana verde oscuro, un abriguito visita, de color merino negro y velo mantilla. Se diferenciaba de la señora López en que llevaba bolsa de mano y sombrilla, lo cual revelaba un grado más de cultura y comodidades. También era pretendiente y sus negocios de familia, como a Lugardita, la traían corriendo de seca en meca. Bien es que estas agencias y estas ocupaciones eran no solo su ocupación del momento, sino la de toda su vida. Doña Marianita, en fuerza de ser locuaz y atrevida, arbitrista y emprendedora, había acabado por resolver el gran problema de su vida. Su marido, que había sido maridito y como tal se había acabado pronto, le había dejado muchos hijos y muchas deudas. Por lo demás no le había dejado a sus hijos ni un par de sábanas. Pero Marianita, que recién viuda, no tenía malos bigotes, había sostenido la casa y la familia. ¿Con qué? Con todo. Con la lengua, con los ojos y con los pies. Y hasta con el jirón que le había quedado de chisgo y de juventud. Marianita Quijada tenía que ver con todo el mundo. Afortunadamente tenía esa letra menuda, de las mujeres que se abren paso entre las encogidas, las cortas de genio y las pusilánimes. Cuando se casó, su marido, que como hemos dicho, era un maridito legítimo, estaba colocado. Pero apenas tuvieron 2 hijos, adiós colocación. El maridito se quedó en la calle. A él se le vino el mundo encima. Pero Marianita se le fue encima todo el mundo y colocó a su marido. Ya diremos después cómo Marianita Quijada colocó a su marido, porque eso es largo.
Más tarde, Marianita Quijada hizo a su hija mayor profesora de primeras letras. Ya diremos después cómo Marianita hizo profesora de primeras letras a su hija mayor, porque eso también es largo. Pero ahora vamos a ver todo lo que hace Marianita por hacer maridito a uno de sus hijos. ¿Qué es lo que está tratando ahora en casa de Conchita? Mujer de un señor licenciado muy servicial, muy bondadoso, muy lleno de recursos y muy lleno de relaciones en todo México. Daba la casualidad de que a Marianita y a la señora López las llevaba casi el mismo asunto a la casa del licenciado. La señora López no quería más que un destino, y con razón. Para casarse se necesita tener, entre otras muchas cosas, un destino. Y Pepe lo tenía ya todo. Quiero decir, novia y amor. Todo el amor que se necesita en casos como ese, y acaso un poco más, de manera que el destino era lo único que faltaba. En cuanto a Marianita Quijada, como tiene que hablar personalmente con el señor licenciado, estaba convenido que se quedaría a almorzar. Y cuando hable con el licenciado, será cuando nos enteraremos de sus asuntos, que como sabemos ya, eran cosa de amores y casi del mismo carácter que los asuntos de doña Lugardita. Conchita por fin ofreció a esta que se empeñaría con el licenciado para conseguir el destino susodicho, sin el cual era casi imposible que se casara Pepito. Con que mi alma, exclamó Lugardita, en sus manos de usted está el asunto. Yo sé que es usted muy buena y que va a poner toda su influencia y todo su valimiento para conseguirlo. Ve usted que la felicidad de mi Pepe depende de usted. Haré todo lo posible. ¿Pero cree usted que lo conseguirá? Vamos a ver. Nada, nada es seguro. Seguro. Se lo conozco a usted en la cara. ¿Con qué? Adiós, mi vida. Pasado mañana vengo a saber la razón. Adiós, adiós, Conchita. Adiós, señora. Ya sabe usted dónde tiene su casa. Lugardita López, una servidora de usted. Adiós, adiós. Y doña Lugardita salió. A poco atravesó por la asistencia para ir al comedor el señor licenciado. Y como había tocado una campanilla eléctrica, el almuerzo estaba servido. Excusado es decir que Marianita llevó la voz, siendo la que hablaba más y almorzaba menos. Anudando el hilo de conversaciones anteriores, la Quijada hizo un relato circunstanciado de cómo estaba a punto de terminar las cosas para recibir el dinero, un dinero que por parte de una parienta materna iba a recibir. Corroborada que fue por el mismo licenciado, la circunstancia de que no se había omitido nada, ni faltaba ningún requisito o formalidad, entró la Quijada de lleno en el objeto de su visita. No quería más que 200 pesos por cuenta de su herencia. Pero estos 200 pesos, señor licenciado, decía, haga usted cuenta que son como el comer, como el vivir, como el respirar. Figúrese usted que ya está todo comprometido, que ya no podemos irnos para atrás. Y si este matrimonio se aplaza otra vez, adiós. Ya no sé lo que va a suceder. Lo que es Ernesto se pega un tiro. Júremelo usted, mi alma. Está en un estado que hay que temerlo todo. Y lo que es Ernesto, no lo conoce usted. Es una fiera. Tiene un genio que ya, pero eso sí, en tratándole bien, es una seda. El licenciado no había contestado todavía una sola palabra. Parecía más dedicado a su bistec que a los asuntos de la Quijada. Pero en realidad se había enterado lo bastante de que se trataba de un bocado de 200 pesos. Apenas se separó de la mesa, la Quijada lo siguió con el bocado en la mano, pero sin soltar la palabra, atravesó detrás de él la asistencia y las recámaras hasta el estudio,
donde continuó su peroración y donde, considerando al licenciado en sus últimos atrincheramientos, agotó las variaciones de la súplica, los ruegos, las exclamaciones y todos los recursos oratorios, hasta que, excitada por el silencio del licenciado, apeló a la última ratio femenil. Prorrumpió en llanto. A esta sazón, el licenciado, que acababa de ver el reloj y de pensar en que no tenía más que 5 minutos para concurrir al tribunal, tomó de las crispadas manos de Marianita un papel que hacía rato le tendía suplicante y, acercándose al escritorio, lo firmó violentamente y se lo entregó. Marianita cayó de rodillas en ademán de besar los pies del licenciado, al tiempo que llegó Conchita para salvar a su marido. Este le hizo una seña, mientras la quijada permanecía en el suelo. Vamos, Marianita, dijo la señora, está usted servida, pero ya es tiempo que dejemos a Manuel, que tiene que irse al tribunal. La quijada se dejó conducir como desfallecida de emoción y con su documento todavía estrujado entre las manos. Capítulo 2. Marianita Quijada at home. No somos afectos a los inglesismos, pero nos parece lícito pedir prestado este at home, que tiene más extensión que la frase castellana en casa o dentro de casa. Marianita Quijada vivía en la mejor vivienda de una casita de vecindad ubicada por Necatillán. Ella era la mejor de la vecindad y llevaba la voz entre los inquilinos como la más expedita y el más chisgarabis de aquellas buenas gentes. Ya hemos dicho que a Marianita le había dejado su segundo maridito muchos hijos, los cuales, si bien a duras penas sobrevivían a las hambres y miserias de su menor edad, comenzaban, merced a las artes de su madre, a convertirse en instrumentos explotables. Ernesto, que era el segundo de los varones, pues iba a cumplir 22 años, hacía 6 meses que estaba colocado con 40 pesos cada mes en una tenería. Y si bien llegaba a su casa oliendo a suela, daba al principio parte de sus quincenas para el puchero. Pero desde que se había enamorado, Marianita había ido colocándose en ese segundo término de las mamás que encuentran lo más natural del mundo que sus hijos se enamoren y se casen. Alma mía de mi hijo, decía, vale más que se case, a ver si así sienta la cabeza, que bien me la ha quebrado a mí el inocente con sus calaveradas. Pero, ¿qué vamos a hacer? Todos los muchachos son lo mismo y vale más que piensen casarse y no que, porque hoy los jóvenes, válgame Dios, si se ven unas cosas, ahí está ese Fournier, como daban en decirle, tan amigo de mi hijo, que eran uña y carne. Y aunque mi pobre Ernesto no ha estado en Belén más que 2 veces, eso sí, las 2 veces por injusticias, tiene el genio tan vivo y es tan hombre, porque eso sí, valientes como pocos, las 2 veces que ha estado detenido, ha sido porque ha trompeado a un gendarme. Pero ahora es otra cosa. Desde que se enamoró de esa muchacha es otro hombre. No sale de su trabajo y de la casa de la novia. Es cierto que ya no me da nada, pero ¿qué hemos de hacer? El pobre está juntando para su matrimonio y no espera más sino que yo. Pero buen cuidado tendré de decirle nada todavía. Oiga usted, mamá, le dijo Ernesto a doña Marianita la misma noche del día en que la vimos a los pies del licenciado. ¿Cuánto cuesta casarse? Pues eso según, contestó la mamá. No, a mi papá. ¿Cuánto le costó casarse con usted? Eso no es regla, porque tu papá era muy garboso. Ese garboso es una palabra que corre por esos mundos de Dios entre nuestras gentes, representando una idea contraria a su verdadera significación.
Garboso es el que gasta más de lo que tiene, sin pensar que este garbo es el origen del desfalco, de la dilapidación y necesariamente de la ruina. Pero bien, insistió Ernesto, ¿cuánto le costó a mi papá casarse con usted? Ya te he dicho que esto no es regla, él era. Yo también soy, y lo que es yo no he de ser menos que mi padre. Ay, hijo mío, no permita Dios que vayas a hacer las locuras que el pobrecito hizo por casarse conmigo, porque has de tener en cuenta que esas locuras las pagamos casi toda la vida. Pues yo le advierto a usted que mi casamiento ha de ser rumboso. Yo tengo mis motivos para querer hacerles ver a ciertas gentes que no estoy tan tirado a la calle, de lo cual yo me alegraré mucho, porque al fin yo soy tu madre, pero no hay pero que valga. Va usted a ver. A todo esto, ¿consiguió usted algo de licenciado? Nada todavía, mi alma, pero creo que se ablandará. Estos ricos, exclamó Ernesto de mal humor. No, no vayas a hablar mal del licenciado, porque a la larga él va a ser el que nos saque de apuros. Como se ve, doña Marianita quería ocultar que ella era poseedora de 200 pesos, porque Ernesto se hubiera apoderado de ellos como un buitre de su presa. Y aquella mamá era como muchas mamás, le tenía miedo a los arranques de su hijo. Ernesto no se ocupaba en aquellos días más que de inquirir los precios de todo aquello que necesitaba para casarse, y llevaba en la bolsa una lista en blanco, con todos los renglones que le saltaban a las mientes como cosas indispensables para el matrimonio, a saber, derechos del registro civil, derechos eclesiásticos, una cama matrimonial, un ropero, un buró, un tocador, sofás, sillas y sillones, alfombras y 2 tapetes, cortinas, aguamanil habilitado, toallas y ropa de cama. Un mueblero, amigo de Ernesto, le llenó esta lista con una cantidad que sumaba con los derechos civiles y eclesiásticos 400 pesos. Y hasta allí que no se trataba más que de una pieza, la recámara. La sala modestamente importaría otro tanto, y con el comedor y la cocina sacaba una suma redonda de 1,000 pesos. El amor de Ernesto se frunció ante este guarismo y palpó la imposibilidad de casarse. A esto había que agregar el gasto de donas, que aunque no consistieran más que en los 2 consabidos trajes, blanco y negro, calzado y alguna ropa blanca, muy modestamente, había que agregar otros 200 más los gastos de la boda. En suma, Ernesto necesitaba 1,300 pesos para casarse y no tenía más que 60 de ahorro y 200 que le había ofrecido su madre. De manera que el déficit era de 1,040. Naturalmente le ocurrió a Ernesto lo que le ocurre todos los días a medio México para salir de apuros: la lotería. Efectivamente, sacándosela la cosa era muy sencilla. ¿Y qué se debe hacer para sacársela? Entrar. Ernesto entró. Y creerán ustedes que con esta idea luminosa, con esta salida ingeniosa y con esta entrada a la lotería, se llegó a consolar Ernesto. Pues sí, señor, se consoló al grado que su amor se desfrunció de cómo había quedado ante los 1,300 pesos, y desplegó las alitas para prepararse al cuchicheo nocturno con la prometida. Todo esto prueba lo fácil que es el maridito para plegarse a las circunstancias y lo expeditivo para dar solución fácil a los más complicados problemas de la vida. Puede ser que en otra latitud, en otra altura y en otro clima, todas estas dificultades se hubieran presentado a cualquier dependiente de tenería con 40 pesos mensuales, en el momento de conocer a la mujer que lo impresionara. Y con la rapidez del pensamiento, ese dependiente volvería a sus cordobanes, rezando para sí. No se hizo la miel.
Pero en México, cuya temperatura media es de 18 grados y cuyas condiciones climatológicas y sociales producen la casta de los mariditos, en México decimos, el amor es más despótico, la juventud más fusible y más erótica, y las cosas marchan de distinta manera. Por eso Ernesto no retrocedió ante la dificultad, sino que se conformó con conjurarla entrando a la lotería. Pero ni por las mientes le pasó la idea de prescindir del absurdo de casarse. Marianita Quijada, después de llorar en la casa del licenciado, estaba muy risueña, lo cual no tiene nada de raro. Supuesto que esta vida no es más que una alternativa de lágrimas y risas, se había despojado ya de las galas que la hacían aparecer en público, algunos grados más alta en la escala social. Quiere decir que había vuelto a asumir el carácter que le era propio. Una enagua sucia de percal oscuro y un saco suelto de la misma tela. Y además un delantal de manta pintada. Y para acabar de colocarse en su puesto se había limpiado con una toalla el polvo de arroz, que había servido también para hacerla figurar algunos grados más alta en la escala del epidermis, cuyos tonos varían desde el negro abisinio hasta el blanco caucásico. Se ocupaba, tarareando una canción, de preparar la comida para su hija, la profesora, que llegaba a las 12:30, precisamente a comer, para volver a sus tareas pedagógicas. Llegaba esta Maricibidilla a su casa, quitándose unos guantes color de hoja seca, que se plegaban en los brazos hasta arriba del codo. Ponía sobre un mueble una sombrilla escandalosa, con un palo muy alto y muy retorcido, adornado con un lazo rojo. Se quitaba un sombrero puntiagudo, de colores raros y chillantes, y se sentaba a la mesa para ser servida por su madre, que freía y cargaba con el plato y el cubierto para la pedagoga. Mamá, gritaba al cabo de algún rato con el bocado en la boca. Mi pulque. Mi alma, respondía la mamá desde la cocina. La mamá volvía a entrar con un jarro. En un jarro, exclamaba la maestra, que conocía de oídas los vasos etruscos y las ánforas de Chipre. No sé dónde ha puesto esa la botella, decía la madre disculpándose. Esa era una muchacha de 13 años, desgreñada e inmunda, que ganaba un peso cada mes y constituía toda la servidumbre de la casa. Después que comía la profesora se le servía café, porque el café es la bebida de los hombres pensadores y de las mujeres de talento. En aquella casa nadie lo tomaba solo, excepto aquella señorita a quien le habían dicho que Madame Stael y doña Gertrudis Gómez de Avellaneda lo tomaban a todas horas. Doña Marianita creía que de aquella manera las dos estaban en su puesto. La maestra dando órdenes, la mamá obedeciendo, la hija servida como un personaje, la madre sirviendo como una criada. Aquel trastueque no tenía más razón que esta, la literatura. Especie de investidura que infundía respeto a doña Marianita Quijada. La profesora se había quitado el apellido Quijada. No sabemos por qué. Tal vez le pareció poco eufónico. Por nuestra parte, nos parece discreto respetar la causa de esa extravagancia. Capítulo 3. El león y el hombre. Reinan la sombra y el silencio. La noche está a punto de terminar, pero todavía la primera penumbra no viene a recortar el perfil de ninguna montaña en la bóveda, cerrada y oscura por todas partes. Zafiro se ha levantado de puntillas y ha echado a correr por las florestales de los campos. Las hojillas se mueven a su paso con el estremecimiento del niño que despierta.
Miles de pequeños párpados sienten cumplido el periodo del descanso y dejan brillar los ojos de las aves, todavía entre las sombras. En la oquedad de un peñón abrupto, tapizado de hojarasca, cerdas y despojos, acaba de despertar el león de los desiertos, al tiempo que la primera línea blanquecina ha marcado en el horizonte la división del cielo y de la tierra. El león abre los ojos inmóvil, pero pasando del abismo del sueño a la claridad del pensamiento, se da cuenta del nuevo día. En tanto la aurora desde el oriente visita, de las primeras por su altura, aquella alcoba salvaje. El león se incorpora haciendo crujir la caliente hojarasca de su lecho, yergue el cuello, mueve la cabeza, enarca el lomo y haciendo un movimiento hacia atrás, atiranta sus dos robustos brazos para desentumir sus músculos y sus tendones. Después retira hacia atrás, alargándolos, uno por uno, sus cuartos traseros. Da 2 pasos fuera de su guarida y se sacude fuertemente para desalojar de entre los pelos de su piel las escorias adheridas. Da algunos pasos más ascendiendo y se coloca, como sobre un pedestal de galería de artes, sobre una roca plana. Sostiene una larga mirada, contemplando las rosadas y brillantes nubes del oriente, como si también en el cerebro de los leones cupiera la oración matutina de la criatura al Hacedor Supremo. Después de contemplar, pudo notarse que la fiera experimentaba algún goce íntimo, porque su cola, que no había movido hasta entonces, se irguió, describiendo en el aire 2 graciosas heces, con su copiosa borla de greñas amarillas. El sol rompía entonces 2 ígneas cúmulos sobre la montaña, y como de la grieta de un horno ardiente, salieron hilos de luz que fueron a esmaltar con toques de oro las crenchas de la fiera. Qué hermosa estaba, destacándose en el fondo verdinegro de las encinas no alumbradas todavía su silueta dorada por el sol. Con una especie de bostezo abrió sus 2 mandíbulas, dejando ver sus blanquísimos colmillos y su lengua color de rosa, que lamió después los belfos como último detalle del despertar. Enseguida volvió la mirada en varias direcciones. Se dilataron los poros de su ancha nariz. Volvió a erguirse sobre las manos y moviendo la cola con estremecimiento inusitado, lanzó sonoro, ronco y prolongado bramido que repercutieron en todas las montañas. El dios Pan, con su dorso desnudo y musculoso sobre sus piernas hirsutas, acaba de sonar la flauta de 100 notas de su invención, y el reino animal respondía a la armonía sagrada con el estremecimiento de la carne. Aquel rugido, como el ronco sonar de los timbales en la orquesta, había venido a mezclarse a la armonía de la oda eterna, de la juventud a la belleza. En estos momentos el león, como si acababa de formular una resolución suprema, como si obedeciera a un plan preconcebido, como si bulliera en su cerebro un mundo de esperanzas, como si se encaminara a un destino de deleites, echó a andar por los bosques. La sinopsis de aquella escena agreste, el argumento de aquel poema salvaje, era este: la leona. Ernesto, el dependiente de tenería con 40 pesos, hijo de doña Mariquita Quijada, acababa también de despertar entre sus sábanas de manta. Y aunque no movía la cola ni lo doraba el sol naciente, casi hacía versos, porque al oír en sueños la misma flauta del dios Pan que había oído el león, pensaba en su novia. Mientras Ernesto se levanta, sigamos al león. Había echado a andar por las selvas. Al principio tomó un paso precipitado como para abandonar pronto aquellos sitios conocidos y recorridos ya. Pero al cabo de algún rato comenzó a caminar con alguna precaución,
De trecho en trecho hacía paradas, levantaba la cabeza y se notaba cierto movimiento alternativo en sus orejas, cuya cubierta se levantaba un tanto, como para recoger los sonidos lejanos, y luego echaba hacia atrás la cabeza, levantándola como para que sus narices alcanzaran una capa de atmósfera más alta que su cuerpo. Si a su paso encontraba alguna eminencia, trepaba a ella resueltamente, y en la cumbre se instalaba volviendo después la vista en todas direcciones. Esperaba no sabemos qué efluvios que debía encontrar en la atmósfera, no sabemos qué ruidos que debían venir en el viento, y sus ojos, dotados entonces de doble percepción, escudriñaban las malezas y todos los accidentes del terreno y esperaba. En una de tantas exploraciones debió llegar por fin a su exquisito sentido salvaje el aviso apetecido, y estremeciéndose de emoción se lanzó precipitadamente por una senda y se perdió en la espesura. En su largo viaje había despreciado más de una vez la presa fácil para saciar el hambre, y caminaba sin detenerse hasta que a la vuelta de una encrucijada se paró inusitadamente y levantó la cabeza. Tenía delante el tajo perpendicular de una montaña, cerca de cuya cúspide volaba hacia el abismo la explanada de una roca. Sobre ella, como a propósito, como para hacerse visible, estaba de pie una hermosa leona. Ella también hizo un movimiento de sorpresa y colocando sus garras en la última línea de las rocas, se asomaba hacia el abismo como buscando la bajada. El león entonces lanzó un bramido que hizo estremecer a los pobladores de la selva, pero que fue casi en el acto contestado por otro bramido más ronco, más feroz y más prolongado. El león, más erguido aún y más sobre sí mismo, movía la cola con movimientos nerviosos, sin quitar la vista de la dirección en que había sonado el rugido de alarma. He ahí a la fiera en la plenitud de la vida, llena de amor y de vigor salvaje, ágil, fuerte, robusta, decidida, sin vacilar ante el peligro, como el adalid que va a pelear por su honor y por su dama, que le contempla desde su inaccesible minarete y debía encontrarle todo el encanto de la juventud, del amor y de la belleza. Cesaron los movimientos de la cola del león y quedó por breve rato inmóvil como un león de bronce. Pensaba, aquel acantilado del minarete de la leona debía ser el término abrupto de una hondanada de pendiente accesible colocada en el sentido opuesto. El león la había medido con el teodolito de su instinto y se lanzó en la dirección que una comisión de ingenieros le habría marcado. Efectivamente, a poco, tomando el recodo más bajo, ascendía ya por la pendiente, que debía terminar en la explanada del precipicio. Rastreó, olfateó y rugió. Había huellas de león. El mismo rugido ronco y feroz que le había contestado antes resonó en la cumbre. Brillaron sus ojos como dos carbunclos. Rascó la tierra con las patas traseras como para borrar malditas huellas. Sacudió las guedejas con impaciencia y ascendió resuelto. A poco se detuvo. Las huellas excitaban su celo, su amor y su coraje, y ascendía. Por fin hizo alto, se irguió, y después de esperar comenzó a caminar con el paso estratégico del gladiador que se prepara al ataque y está alerta para no ser sorprendido. De repente se destacó en el trecho desfiladero la enorme cabeza de un viejo león de piel oscura y guedejas negruzcas. Era Leónidas, que guardaba el paso de las Termópilas. Aquella vieja bestia llena de celo y de rabia
Acababa de lanzar al cielo el rugido más imponente y más feroz que habían oído aquellas selvas. Y antes de que las montañas vecinas hubieran acabado de repercutir los ecos, la enorme fiera, rápida como el rayo, había caído del aire sobre el león joven, clavándole garras y colmillos. Pero al primer salto y aún ciego de coraje, la noble fiera se detuvo, porque el león joven gimió al sentirse herido y rodaba por la grama, impelido todavía por el formidable empuje de su adversario. Ernesto estaba a la sazón en la tenería, respirando una atmósfera de chocolate, de tanatos y descomposición animal, pero meciéndose en los sueños dorados de su amor, envaneciéndose con la fatuidad de sus 22 años, en haber hechizado a aquella perla de 15 abriles, que era su novia, y que iba a ser su esposa, y que era que el dios Pan seguía tocando su flauta, y el león y Ernesto caminaban tras la felicidad. Solo que los leones y los hombres la alcanzan por muy distintos caminos. Y estamos seguros que nadie se atreverá a negarnos esta palmaria y neta aseveración. No obstante esto, se nos antoja que es necesario probarla. El león, como si el creced y multiplicaos de la Biblia hubiera sido escrito solo para él, obedecía ciegamente. Ernesto, que conocía la Biblia tan bien como el león, quería multiplicarse, aunque no creciera. El león, en su calidad de organismo anterior al hombre, tocó el límite de progreso que en la escala del Génesis universal correspondió a su especie. Y armado como todo ser viviente, para la lucha por la vida está dispuesto a triunfar, y ha triunfado siempre de todos los obstáculos. Siempre encuentra un animal más débil que devorar, una sombra donde guarecerse del sol, un arroyo donde apagar la sed, un lecho de hojas, una alcoba nupcial y una compañera. Cumple sus deberes de esposo y de padre mejor que el hombre. No gasta sus fuerzas inútilmente y no desea más que lo que necesita. Es actor en su teatro y cumple su misión sobre la tierra. Ernesto es un producto humano que brota casi al terminar el siglo XIX. Quiere decir cuanto hace más de 4000 años que desapareció el hombre primitivo, cazador y salvaje, que crecía y se multiplicaba como los leones. Y aunque Ernesto conserva intacto y original el instinto sexual del hombre aristotélico, nace en medio de esas numerosísimas falanges desheredadas que existen en todas las sociedades modernas y se llaman pauperismo y proletarismo. Nace cuando se agitan irresolutos en el cerebro de los hombres pensadores esos grandes problemas sociales. Nace cuando el desequilibrio social coloca al proletario en la forzosa disyuntiva de engendrar prole débil y necesariamente desgraciada o condenarse al celibato. Y como si las orcas caudinas del proletarismo no fueran de por sí bastantes para que una familia en prospecto esté condenada a los horrores de la miseria y a las trascendentales consecuencias de la falta de medios, Ernesto tiene todavía encima otro cúmulo de dificultades que habrán de ser indefectiblemente en el porvenir otros tantos agentes de la desgracia. Ese cúmulo de dificultades funestas está sintetizado en esas palabras. Ernesto era lo que llamamos un muchacho decente. Vamos a explicarlo. Cuando el proletario en México es el hombre analfabético, nacido de la última clase, extraño todavía el movimiento moral e intelectual de la nación y gana por lo regular un jornal bastante para permitirle. 1. Desperdiciar un día de trabajo en la semana, el lunes. 2. Mantener escasa pero uniformemente a su familia. 3. Darse el gusto de ir los domingos a los toros. Y 4. Propinarse algunos litros de pulque a la semana, generalmente, aunque no sea borracho, en mayor cantidad de la que prescribiría la costumbre por vía de digestivo o de estimulante. Este proletario vive sin grandes apuros. Pero cuando el proletario es como Ernesto, un joven decente, las dificultades tienen que elevarse al cubo.
Como hemos dicho ya, Ernesto es hijo de un maridito de pura raza, y como tal, he aquí el resumen de los 22 años que ha vivido. Faltos de los recursos indispensables para la vida, los muchachos, según expresión de doña Marianita, se han criado en la miseria. Efectivamente, hubo día en que los muchachos, o sea, los 7 hijos del maridito, se desayunaron a las 2 de la tarde. Días en que comieron solo pan duro y días en que no comieron nada. Ernesto, por su parte, fue víctima del sarampión, de la tos ferina, de varias enfermedades gástricas y del tifo. Su constitución, pues, como se ve, ocupaba el extremo opuesto de la de León. No será por lo mismo padre de hijos atletas. Su educación primaria había sido incompleta, porque los mariditos y las mujeres de los mariditos tienen muy poco tiempo para vigilar la educación, la conducta y la moral de sus hijos. De manera que apenas tuvo Ernesto 15 años, ya sus padres no pensaron más que en convertir en productor a aquel pequeño pero voraz consumidor de pan y de zapatos. Y Ernesto probó a ser cajista, repartidor, revendedor de chácharas, mite en el teatro, buscador de propinas en las estaciones de ferrocarril. Y cuando le vino a las mientes, hasta que acertó la suerte a colocarlo de vendedor de cueros, por mucho tiempo sin remuneración y al fin con 40 pesos cada mes. Esta renta, que comparada con el hambre atrasada que padecía y con sus anteriores oficinas le pareció la de un mayorazgo, empezó a tener por primeros consumidores antes que a su madre y a sus hermanos al sastre. Ernesto hace olvidar hoy sus antecedentes por medio de unos botines de charol puntiagudos, un cuello de camisa cerrado, alto, justo y limpio, y una corbata de seda blanca. Esto lo hace confundir, aunque sea a cierta distancia, con los millonarios. ¿Qué más quiere? El más seguro de este aspecto suyo es todo lo que se necesita en esta vida y es feliz. Todavía más feliz que el león, con sus garras, sus dientes, su valor, sus músculos de acero y su admirable instinto.